Compañeros estudiantes, es un gusto para mí poder saludarles de esta cuenta. En esta clase, que es una clase extra y complementaria, que le hemos titulado Hipótesis, más bien redacción de hipótesis, tanto de investigación como de hipótesis nula, que es lo que nos compete y vamos a iniciar platicando acerca de la hipótesis de investigación, que fue el tema que tuvimos el día domingo pasado. Sin embargo, hay algunos compañeros que todavía tienen algunas dudas al respecto de cómo redactar su hipótesis de investigación. Recordemos que, como decíamos en la clase anterior, la hipótesis está basada en una idea o en la ideología del ente investigador, que en este caso es usted, sobre su tema de investigación, que va a arrojar esa investigación a un futuro después de que se dedique directamente a ampliar la investigación y a trabajar con respecto a sus herramientas para recabar la información. Entonces, la hipótesis es una idea en sí de lo que el ente investigador, que es usted, desea plasmar dentro de su investigación. Sin embargo, les decía que para redactarla, la tenían que redactar en tiempo presente, como estamos trabajando todo nuestro anteproyecto de tesis, la tienen que redactar también de forma impersonal. No olviden eso, por favor, es muy importante. Y decirles que la redacción de la hipótesis no es más que la afirmación de algo que usted considera firmemente que es así o que va a suceder así a la hora de investigar y darle más profundidad a su investigación. Entonces, eso es en sí la hipótesis de investigación. Ustedes ya han trabajado con ellas. Tuvimos el domingo algunas correcciones que hacerles a algunos compañeros y en base a eso, pues ustedes tienen ya una idea más amplia de cómo mejorar esa hipótesis de investigación. Sin embargo, hoy vamos a entrar de lleno a explicarles la hipótesis nula, que es pues la negación, como su nombre lo dice, la anulación de su idea principal de la hipótesis de investigación. Recordemos también que para poder entender un poquito cuando yo les esté hablando, la hipótesis de investigación también se conoce como H1 y la hipótesis nula se conoce como H0. Ustedes tienen una gran ventaja porque tienen tres H1 para redactar, tres posibles hipótesis que pueden sustentar su tesis, su anteproyecto de tesis, y tienen tres anulaciones de esas tres ideas principales, que serían tres H0, tres hipótesis nulas que tienen que plantear. Vamos a entrar de lleno entonces a conocer un poquito más acerca de la hipótesis nula para que ustedes puedan también considerar, aprender más que todo o entender de qué se trata esta hipótesis nula y también de qué manera vamos a redactarla, porque sí es muy importante considerar que la hipótesis nula no solamente se le agrega un no o un nunca para anularla, sino que también podemos de una u otra forma buscar una manera correcta a la hora de redactar esta hipótesis nula. En la pantalla tenemos la información y nos habla que la hipótesis nula es una suposición, al igual que la hipótesis de investigación, porque la hipótesis de investigación también es una suposición, pero en este caso la hipótesis nula se utiliza para negar o afirmar un suceso en relación a algún o algunos parámetros de la población o de su investigación. Siempre que se llega a una conclusión acerca de un experimento, el ente investigador establece dos hipótesis. En este caso, hablamos de dos hipótesis, que es lo normal, pero el formato de cada universidad o de cada lugar donde se expone una investigación, pues va a definir cuántas hipótesis pueden redactar. En este caso, se habla de dos posibles, ya sea la hipótesis de investigación y la hipótesis nula.
La hipótesis nula se refiere a la afirmación contraria. Recuerden lo que les decía, no solamente es la negación, sino es la afirmación contraria a la que se ha llegado o que el investigador ha concluido. La hipótesis que el investigador pretende rechazar. La hipótesis nula también se conoce como la hipótesis que usted como ente investigador pretende rechazar. Es decir, usted tiene una idea firme de que con su investigación va a suceder cierta situación. Esa es su hipótesis de investigación. Entonces, usted tiene esa idea firme y la redacta. Sin embargo, la hipótesis nula, como aquí lo menciona, es la hipótesis contraria a esa afirmación. Entonces, se supone que si es contraria, por lógica, es una idea que se pretende rechazar, que probablemente nada más nos va a servir como sustento. Sin embargo, hay que poner mucha atención a esto. La hipótesis nula muchas veces, aunque el ente investigador a veces la pretende rechazar, a veces sale afirmativa. Y esa hipótesis nula nos da la posibilidad a nosotros como entes investigadores de considerar que nuestra investigación ya es científica y sustentarla a través de una hipótesis nula. Se han dado los casos. Por tanto, es importante que ustedes puedan entender que la hipótesis nula no es algo negativo, algo que nada más sea lo contrario, algo malo, algo como que por necesidad tenemos que incluirla, para nada. La hipótesis, como lo dice acá, es una hipótesis o más bien una afirmación contraria a la hipótesis original del investigador. Hay que tener también suficiente herramientas, al igual que para la hipótesis de investigación, suficientes herramientas para comprobar la hipótesis nula, ¿verdad? Porque es una alternativa a la hipótesis de investigación. Y recuerden que el investigador también ha llegado a concluir de cierta manera a través de sus herramientas de investigación, sus cuestionarios, sus entrevistas, pues todo esto le va a arrojar una última conclusión. Sin embargo, la hipótesis se redacta antes, mucho antes de poder llevar a cabo la encuesta o cualquier otra herramienta de la investigación. Sabemos también, aquí les voy a presentar un ejemplo de la formulación de una hipótesis nula. Voy a dar lectura. Acá vamos a suponer que un investigador ha realizado una investigación acerca del salario medio mensual por habitante de un determinado barrio o ciudad. Vamos a ver, ahí estamos. Ahí estamos mejor. Dice, imaginemos que el investigador ha encuestado a 1000 personas, llegando a la conclusión que el salario mensual por habitante es de 1500. Por tanto, el investigador quiere contrastar si ese salario medio mensual por habitante es de 1500 y la conclusión de su investigación final, por ende su hipótesis, sería distinto. Por ejemplo, la hipótesis nula sería distinto a 1500 el salario mensual de este investigador. Entonces, para entender un poquito más, tenemos acá una fórmula que es la que se utiliza para la hipótesis de investigación y para la hipótesis nula. Tenemos que entender que esta fórmula en sí, vamos a verla acá un poco mejor, tenemos que entender que esta hipótesis, más bien estas herramientas o estas fórmulas, se tienen que utilizar para investigaciones más profundas, para investigaciones que son meramente numéricas, investigaciones que pueden ser también, pues, investigaciones de campo o investigaciones teóricas que puedan tener o jugar
con alguna situación numérica, con alguna situación porcentual o estadística. Entonces, vamos a observar que la hipótesis 0 menciona que la hipótesis nula, el salario medio mensual es distinto a 1.500 quetzales, ¿sí? El salario medio mensual es distinto. Y en la hipótesis de investigación nos dice, se plantea de esta manera, el salario mensual es igual a 1.500. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos redactando una hipótesis que es la primera, que es nuestra hipótesis de investigación, que dice el salario mensual, aquí podría agregarlo y hacer más grande para poder entender el concepto de la investigación, el salario mensual de los habitantes de X o Y lugar es igual a los 1.500 quetzales mensuales, ¿verdad? Es igual a los 1.500 quetzales. Si se va a redactar una hipótesis completa, pero yo aquí la reduje para poder entender un poquito más. Y por el contrario, entonces, la hipótesis nula, no hay necesidad de agregarle un no, un nunca, ¿sí? Se puede redactar de esa manera, pues lo hace mucho más fácil y práctico. Sin embargo, se puede redactar también de otra manera, y en este caso dice así, el salario medio mensual de los habitantes de tal y tal lugar es distinto, si se dan cuenta, la palabra distinto se cambia, más bien la idea o la afirmación en la hipótesis nula. Es distinto a 1.500. Pudo haber alguien escrito, también es válido, el salario medio mensual no es igual, ¿verdad? Ya solo le agrega la palabra aquí no. ¿Sí? También es válida redactar una hipótesis así. Sin embargo, yo les aconsejo que puedan escribir una hipótesis, una afirmación, o más bien una afirmación contraria, que sería la hipótesis nula. Y luego, ¿cómo lo planteamos de esta manera? En investigaciones más profundas, en el caso de ustedes, sí quiero hacer énfasis en decirles que no hay necesidad de escribir esta fórmula. Si alguien está trabajando con porcentajes, si alguien está de repente trabajando con números, podría aplicar la fórmula, pero ya eso es muy personal, decisión de cada uno de ustedes. Entonces, la fórmula de la hipótesis nula nos dice que el salario, la X es el salario mensual, es no igual a 1.500 quetzales. Aquí serían quetzales. ¿Sí? Y por el contrario, la hipótesis de investigación sería la X sigue siendo salario, es igual a 1.500. Cuando se hace su estadística, el recuento de datos, el recuento de personas que le van a usted informando en su encuesta, después de haber llenado la encuesta, usted hace la contabilidad y empieza a hacer su estadística para comparar y aplicar esta fórmula, para saber cuántas personas tienen un salario de 1.500 y cuántas personas tienen un salario más o menos de 1.500. Esta hipótesis, la nula, esta fórmula más bien, nos indica que debe de existir acá dos tipos de personas. Las personas que tienen salario más de 1.500 y salario menos de 1.500. Y acá solamente hay una constante, que es que una persona gana 1.500 exactos. Entonces, acá abajo aparece una nota que dice que esta fórmula es exclusiva para investigaciones experimentales. Era lo que yo les decía, donde se comparan cantidades, porcentajes, estadísticas. Entonces, esta fórmula puede ser muy bien aplicada. Si usted desea hacerlo porque está trabajando con datos, con cantidades, entonces, pues, es importante que lo puedan hacer también. Algunas características para formular la hipótesis. Estas son las hipótesis de
investigación. Vamos a cambiar, vamos a salir de esta diapositiva y vamos a ampliar un poco la información con respecto a la investigación nula. Vamos a entrar ya de lleno a la investigación, a la hipótesis nula, perdón, y cómo se redacta. Tenemos que entender que los datos para la redacción de la hipótesis de investigación, hay algunos datos bien importantes que tomar en cuenta. Entonces yo les ponía acá, compañeros, ciertos pasos como para reformar en ustedes, y si ustedes quieren, pues de alguna u otra manera, tomar en cuenta para modificar su investigación, puesto que tienen en el GES que subir una tarea y pueden ya mandar su hipótesis de investigación corregida a través de esta ampliación de información y también su hipótesis nula. O sea, es un documento donde van las dos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, pues dice que tenemos que fijarnos bien en el título del tema de la investigación, porque allí van inmersas las variables, ¿sí? Es lo que les comentaba en la clase del domingo anterior, donde yo les decía que no olviden sus variables y las introduzcan dentro de su título. Es más, si alguien, como estamos trabajando un título grupal, si alguien quiere enfocarle al título la investigación que está realizando con respecto a alguna otra variante, en el caso de algunos compañeros que están trabajando con pacientes pediátricos, pacientes geriátricos, mujeres embarazadas, pacientes con problemas de desnutrición, pacientes que padecen de estas enfermedades o características y también poseen el COVID. Entonces, pueden agregarle aquí, este es el momento para agregarle a su título y hacerle una variación. Entonces, nuestro título, como lo estamos viendo aquí, es Atención Hospitalaria y Manejo Clínico del COVID en el Hospital Temporal de Quetzaltenango. Y si usted aquí le quiere agregar en pacientes pediátricos o en pacientes de mujeres embarazadas, lo puede hacer. Debe usar las variables del título. Recuerden que estas son las 3 variables que estamos manejando, pero como les decía, si ustedes le quieren agregar una variable más, bienvenido sea, porque ya están haciendo su tema muy personal. Vamos a plantear ideas sobre este tema. Es muy importante que usted considere su título, su tema, lo lea, lo relea y pueda plantear ideas posibles para determinar la hipótesis. Yo aquí les tengo 3 posibles ideas que a mí se me ocurrieron, pero son mías. Cada quien tiene su manera de pensar, su ideología, y por eso es muy, muy, muy personal la redacción de sus hipótesis. Yo tengo aquí 3 ideas. La primera dice, la atención hospitalaria para pacientes de COVID en el Hospital Temporal de Quetzaltenango es deficiente. Yo le puse acá una posible idea, pero es mía. Luego viene la segunda hipótesis y dice, el manejo clínico que se utiliza en pacientes de COVID-19 en el Hospital Temporal de Quetzaltenango no se acomoda al protocolo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que ha establecido. Es mi idea personal. Yo puse que no se acomodaba y si usted se da cuenta, aparece la palabra no. Pero usted la puede cambiar y puede establecer que sí se acomoda. Es cuestión de cada quien y anular, en este caso, con esta palabra. La siguiente hipótesis dice, el protocolo de cuidados para pacientes con COVID-19 que el personal de enfermería del Hospital Temporal de Quetzaltenango utiliza está desactualizado y tiene desfases al que presenta la Organización Mundial de la Salud. Es una posible idea también. Es válida, pero recuerden que debo de sustentarlas. Entonces, si yo considero que el protocolo de cuidados de pacientes que está utilizando el hospital temporal está desactualizado, quiere decir que yo tengo que ir a buscar ese protocolo
Tengo que tenerlo en mis manos, tengo que investigarlo, tengo que leerlo y ver si está desactualizado o si tiene desfases con el que presenta la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comprobar esta mi hipótesis? Es tener el protocolo que maneja el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y el que presenta o el que pretende manejar la Organización Mundial de la Salud. Ver si son iguales, ver si hay diferencias, ver si yo tengo razón de lo que estoy diciendo o no, porque puede ser que lo que yo esté diciendo sea una falacia, una mentira. Y entonces a la hora de leer los protocolos y compararlos, voy a decir, lástima, eso no es cierto, usted está equivocada, no hay sustento en su investigación. Por tal motivo, estas 3 ideas tienen que basarse en documentos científicos que se puedan comprobar. Aquí vienen otras ideas para la hipótesis de investigación, pero tomar en cuenta que es investigación documental. Se las voy a leer. Dice, la atención hospitalaria para pacientes que padecen COVID-19 difiere entre la definición y la práctica que se realiza en el personal del Hospital Temporal de Quetzaltenango. Muy bien, tengo que sustentar también entonces de una u otra manera que la práctica que realiza el personal del Hospital Temporal de Quetzaltenango difiere a la investigación, difiere. Quiere decir que difiere de lo que habla la práctica a lo que habla la definición en sí, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues igual, a través de una observación, ahí voy a tener que ir directamente a observar la práctica del personal del hospital y también de la misma manera voy a tener que comparar a través del protocolo de asistencia y de manejo del COVID, pues cómo se van a ir realizando este tipo de acciones, si realmente se está llevando a cabo todo el protocolo en la realidad, en la práctica, dentro del Hospital Temporal de Quetzaltenango. La segunda hipótesis dice, el manejo clínico del COVID-19 es adecuado y se apega al protocolo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece según las normativas de la OMS. Igual, ¿cómo voy a corroborar esto? Pues muy bien, teniendo a la mano los protocolos tanto del Ministerio de Salud como de la Organización Mundial de la Salud, como también otros protocolos de otros países, porque también es importante conocer reglamentos internos de los hospitales. Todo esto me va a permitir a mí sustentar si realmente se está apegando o no los protocolos a la realidad y a la ejecución que se ven dentro de los hospitales. Y la última idea de hipótesis dice, el personal de enfermería del Hospital Temporal de Quetzaltenango ejecuta adecuadamente la atención hospitalaria para la asistencia de pacientes con COVID. Alguien, por ejemplo, le agrega aquí su otra variable que les decía yo, pacientes con COVID o mujeres embarazadas que padecen de COVID o niños de tales y tales edades que padecen de COVID. Usted le agrega la siguiente variable. Yo quiero describirles aquí, que es muy, muy importante, por favor, algunas características, algunas definiciones de lo que es la hipótesis nula para que ustedes puedan redactar ya su hipótesis. La descripción de la hipótesis nula dice, puede utilizar el no, era lo que yo les decía, puede utilizar el no después de su planteamiento en la hipótesis de investigación, agregarle un no, un nunca, un jamás, o también de ningún modo, allí está negando una afirmación, o en lo absoluto, por lo contrario, ¿sí? Todas estas palabras que yo les estoy describiendo aquí, pueden ustedes utilizarlas en la redacción de su hipótesis nula. Yo lo que pretendo hacer con esta diapositiva en particular es ayudarles a redactar su hipótesis nula, ¿sí? Estas palabras que están aquí pueden ustedes utilizarlas en aplicación de su hipótesis de investigación H1. Dice que la hipótesis nula es una afirmación. Tomemos en cuenta esto.
pero contradice a la hipótesis de investigación. ¿Sí? Es muy importante que tomen en cuenta esto. Contradice a su primera hipótesis o idea de hipótesis. También tomen en cuenta que es una alternativa o posibilidad. ¿Sí? La hipótesis nula no la vean como algo negativo, como algo que dice solamente no, sino como otra alternativa o posibilidad para que usted pueda justificar su investigación y se la aprueben como válida. La importancia de la hipótesis nula radica en el sustento de la investigación. También es una segunda opción, era lo que yo les decía, es una segunda opción que le puede a usted validar de una u otra manera su investigación. Y también recordemos que es una opción de rechazo, también se puede. Quiero darles una pequeña introducción. Yo no sé si conocen ustedes lo que es el FODA, pero el FODA simula un poco a lo que es la hipótesis nula. ¿Qué es el FODA? Es una herramienta que los administradores, cualquier administrador en cualquier área, pero como a ustedes les compete el área de salud, pues es importante que sepan que el administrador de la salud se basa en esta herramienta que se llama FODA para determinar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene un ente prestador de servicio de salud. En este caso puede ser un hospital, una clínica, etcétera, etcétera. Entonces, la hipótesis nula viene pareciéndose un poco a este FODA, esta herramienta administrativa. ¿Por qué? Porque nos permite entender cuáles son nuestras fortalezas. Recuérdense que las fortalezas y las oportunidades son internas. Es mi fortaleza y mi oportunidad en el tema de investigación. Por tal motivo, nos permite analizar, sentar a analizar nuestras fortalezas y oportunidades que tenemos en la investigación, en nuestro tema de investigación. Y recuerden también que vienen las debilidades y las amenazas, que son cosas externas que vienen de fuera. ¿Cuál es lo externo que viene de fuera en su investigación? Bueno, pues punto número 1, cualquier problema, atraso que no le permita investigar. Punto número 2, los cuestionarios, las encuestas, las entrevistas, que de repente usted se topa con alguien que le va a responder, pero de una forma que usted no se lo esperaba. Esa es una amenaza, esa es una debilidad. Pero de esto también se obtiene ventaja. Por tal motivo yo les puse esta simulación entre la hipótesis nula y la herramienta FODA. Espero que haya quedado un poquito más claro de qué se trata la hipótesis nula. Y ahora vamos a ver un ejemplo de hipótesis nula, más bien de la redacción de la hipótesis nula. Y esto es lo que ustedes tienen que plasmar en su documento de Word, donde tienen que mandar su tarea. Vamos a leer la hipótesis de investigación y a la par tienen ustedes que escribir su hipótesis nula. Es decir, su primera idea de H1 con la contradicción de su idea, que sería la H0. La H1 dice, la atención hospitalaria para pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal de Quetzaltenango es deficiente. La hipótesis nula o la negación de esta sería, la atención hospitalaria para pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal de Quetzaltenango no es deficiente. ¿Sí? Así de fácil, así es de sencilla. Puede hacerlo de esta manera. Si usted tiene un poquito más de imaginación, de creatividad y desea realizar su trabajo de una mejor manera, le tengo una segunda opción. De esta idea, yo les puse una segunda opción y les voy a leer. Dice, los pacientes con COVID-19 que ingresan al Hospital Temporal de Quetzaltenango reciben una atención hospitalaria competente y profesional. ¿Se da cuenta? Lo contrario a deficiente es competente.
¿cierto? Muy bien. Entonces, si se da cuenta, esto lo redacté, esta hipótesis está redactada igual a esta otra, solo que le agregué la palabra no para anularla. Pero aquí me tomé el tiempo, la creatividad, la originalidad de demostrar que esta hipótesis nula es lo contrario a esta, a través de esta palabra competente, porque yo estaba diciendo que la atención hospitalaria es deficiente y en este caso estoy diciendo que es competente, pero no empecé a escribir la atención hospitalaria, sino que fui más creativa y escribí: los pacientes con COVID que ingresan al hospital temporal reciben una atención hospitalaria. Aquí incluí la palabra atención hospitalaria, si se dan cuenta, competente y profesional. Y ahí, en ese momento, estoy anulando completamente la hipótesis H1. Otro ejemplo, rápidamente les leo. La H1 dice: el manejo clínico del COVID es el adecuado y se apega al protocolo del Ministerio de Salud y Asistencia Social. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece la normativa de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, hice la hipótesis nula, que es igual a esto, y dice: el manejo clínico del COVID no es el adecuado. Escribí la palabra no, y de ningún modo agregué aquí otra palabra que me hace negar a mi idea original. Se apega al protocolo del Ministerio Social. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece según la normativa de la OMS. Si se da cuenta, agregué estas dos palabras que me hicieron anular esta idea. Pero lo copié tal y cual está acá. Lo copié tal y cual. Solo agregué estas dos palabras que me hicieron anular inmediatamente. Pero le tengo otra idea para que usted sea más creativo y más original a la hora de redactar su hipótesis nula. Y empecé escribiendo: el protocolo que establece el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en base a la normativa de la Organización Mundial de la Salud es inadecuado, pues no se contextualiza al manejo clínico que debe utilizarse en pacientes con COVID-19 que ingresan al Hospital Temporal de Quetzaltenango. ¿Sí? Fui más creativa y me fui directamente a hablar un poquito del protocolo, pero siempre hablando del manejo clínico. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí, incluí la palabra manejo clínico. Pacientes con COVID, aquí está, ¿sí? Que ingresan al hospital. Entonces yo puse aquí que el protocolo que establece el Ministerio de Salud en base a la Organización Mundial de la Salud es inadecuado. La palabra inadecuada me hace anular completamente mi hipótesis H1. Y al escribirle todavía un agregado de escribirle esta palabra, no se contextualiza, recordemos que contextualizar significa que no se apega a las leyes, a la manera de vivir, a las ideas del lugar en sí, que es el Hospital Temporal de Quetzaltenango, porque la Organización Mundial de la Salud puede tener una idea muy, muy bonita acerca del protocolo y la prevención y el manejo clínico del COVID, pero nuestra realidad en nuestra ciudad, en nuestra cultura, es diferente, ¿sí? Entonces, ahí es entender un poquito la palabra contextualizar. Tenemos esos ejemplos. Y finalmente, espero poder haberles ayudado para que ustedes puedan redactar sus hipótesis nulas con esos pequeños ejemplos que acabamos de leer. Quiero pedirles que, como les comentaba, en el GES tienen un espacio para subir su tarea, su hipótesis de investigación H1 y a la par su hipótesis nula. O pueden hacer un documento con las 3 hipótesis de investigación H1 y otro documento
más bien en el mismo documento, pero otra hoja con las hipótesis nulas H0, las 3 que correspondan a las 3 primeras. Pueden enumerar las 3 primeras como A, B y C, y luego abajo la hipótesis nula A, B y C, para que se entienda ese contraste. Lo dejo a discreción de ustedes, pero sí recuerden que tienen que redactar 3 hipótesis nulas y tienen que ser en base a su hipótesis de investigación, su idea original. Como siempre, recordarles, compañeros, que estoy para servirles con cualquier duda que ustedes puedan presentar con respecto a sus tareas de esta semana. Pueden escribirme al grupo de WhatsApp y si alguien tiene alguna información que agregar con respecto a su tarea, pues con mucho gusto yo estaré atendiéndoles. Es un gusto poder saludarles, espero poder haberles ayudado también con esta explicación para que ustedes puedan redactar su hipótesis nula. Que estén bien, bendiciones. Hasta luego.